Buen día, hermanos. Sean bienvenidos todos. Sean bienvenidos todos. También doy la bienvenida a quienes desde su casa en la publicación que se va a hacer posteriormente van a estar viéndola, esta predicación. Esperamos que tanto para los que están aquí presentes como para los que los vean desde sus hogares pueda ser una transmisión de bendición, pero a quien está en casa, pues le recordamos que los cultos ya son presenciales y es una bendición enorme estar aquí, que no se va a igualar con ver la predicación en casa. Quiero dar una especial bienvenida a mi hermano Max, que después de un tiempo y después de saber que estuvo en problemas de salud, pues tenemos la bendición de que está nuevamente aquí con su familia. Qué bueno y qué gusto que esté nuevamente entre nosotros, y pues gracias a Dios que seguramente les ha fortalecido en este tiempo, ¿verdad? Vamos a comenzar, como ustedes saben, estamos hablando acerca de la segunda carta a los Corintios, y antes de empezar pues les voy a pedir que me acompañen en oración. Y vamos a pedirle a Dios que Él nos hable a través de su palabra. Y acompáñenme, oremos juntos. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, por la gracia que tú nos has dado en Él, por las bendiciones celestiales que tú nos has otorgado, gracias al sacrificio de tu Hijo, con esa confianza nos acercamos a ti, Padre Celestial, para pedirte que hoy ministres nuestras vidas, hables a nuestros corazones, que hoy tu nombre sea glorificado a través de la exposición de tu palabra y tu pueblo sea bendecido a través del estudio de ella, Señor. Que tu Espíritu Santo me guíe, que tu Espíritu Santo nos hable, que tu Espíritu Santo haga la obra, Señor, en cada uno de los corazones que escuchan tu palabra, Señor. Que tu nombre sea glorificado en este tiempo, Padre, que nos centremos en tu palabra y de esa forma te honremos, que nos centremos en estar atentos a ti y a lo que tú quieres para nosotros en esta mañana, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén. Hoy vamos a hablar un tema que se llama Con aroma a Cristo. Durante la predicación voy a estar, obviamente, hablando acerca del pasaje que mi amigo Adrián nos hizo ya el favor de leer juntamente con la iglesia. Voy a estar citando algunos pasajes de la Escritura para reforzar lo que estemos comentando, y voy a estar citando también algunas frases de perfumistas famosos. Y bueno, ya se van a dar cuenta con qué intención más adelante. Pero hoy vamos a estar hablando de una fragancia, y pues como ya el título lo revela, esa fragancia es la fragancia a Cristo. Antes de ello vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto en lecciones anteriores. En el primer estudio veíamos acerca de la gracia, hablamos y explicamos lo que significa la gracia para el creyente, asimismo la paz, ¿verdad? Fueron dos palabras bien importantes que cada creyente pues tiene que vivir en gracia y tiene que vivir en paz, y son dos regalos que Dios nos hace y que son fundamentales para la vida del cristiano. Después hablamos del consuelo y decíamos que Dios nos consuela porque Dios es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. No hay nada que Dios no pueda consolar. Incluso decíamos ahí, incluso la muerte es consolada a través de las verdades de Cristo. Después hablamos de integridad y cómo Pablo se presenta a sí mismo como alguien que no tiene de qué avergonzarse y puede poner a su conciencia como testigo, pero también puede poner a Dios como su mismo testigo. Y la semana pasada hablábamos de restauración, y esa palabra estaba muy ligada a la palabra perdón, y era un reto para todos nosotros de no solamente disciplinar al hermano, sino también restaurarlo con amor, porque son dos caras de la moneda. Disciplina y restauración son dos caras de la misma moneda, y en la restauración va implícito el perdón.
Entonces, si tuviéramos que resumir las enseñanzas que hemos visto hasta ahora, las resumiríamos con esas 5 palabras. La enseñanza de hoy va a estar relacionada con la fragancia. Sería como la palabra clave para la enseñanza del día de hoy, fragancia. Y aquí voy a citar a Giorgio Armani, un perfumista famoso, y él dice: una fragancia bien escogida puede ser una característica distintiva. Déjenme platicarles una anécdota un poco graciosa que apenas me platicó un amigo, le pasó a él. Resulta que me parece que su papá o algún familiar le regala un perfume costoso. En ese tiempo él estaba saliendo con la que ahora es su esposa, estaban de novios, y durante un año entero él estuvo usando ese perfume que le regalaron. Pero después su esposa descubrió, gracias a su mamá me parece, que el perfume que mi amigo usaba era un perfume para mujer, porque su madre se compró el mismo perfume y ella cuando lo olió dijo: este es el olor de mi novio. Era un olor distintivo de su novio. Y su mamá le dijo: pero es un perfume para mujer. El caso es que mi amigo durante un año estuvo usando un aroma para mujer, pero lo gracioso es que a su novia le gustaba. Entonces le funcionó ahí sin querer, ¿no? Y su novia estaba encantada con el perfume que usaba mi amigo, ahora es su esposa, pero como dice Giorgio Armani, era una fragancia, una característica distintiva. Cuando esta persona olía ese perfume le recordaba a su novio, sabía que era el olor a su novio. Y así pasa, ¿no? A veces nosotros tenemos un perfume que nos gusta y es el que generalmente usamos a lo mejor de por vida, ¿no? Y es una fragancia distintiva de nuestra persona. Entonces hoy vamos a estar hablando de eso, una característica distintiva que el cristiano tiene que tener, un perfume característico que el cristiano tiene que tener. Vamos, después de esa pequeña introducción, vamos a 2 Corintios 12-13. Los pasajes, como saben, van a estar proyectados ahí enfrente de ustedes, pero los pueden corroborar en sus Biblias. Y como ya saben también, cuando no tenga ninguna indicación es porque estoy citando de la Reina Valera, revisión 1960, y cuando cite alguna otra versión, pues yo lo voy a estar aclarando ahí. Entonces dice así: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Recordemos que Pablo había tenido un conflicto en la iglesia de Corinto y él había modificado sus planes. Entonces, en lugar de hacer una visita a Corinto, él envía una carta y la envía precisamente con el hermano Tito. Entonces, Pablo viaja hacia Troas y ahí dice Pablo que se le abrió una puerta importante, porque era una puerta para evangelizar, era una puerta para hacer la obra del Señor. Sin embargo, dice Pablo, mi espíritu no estaba tranquilo. A pesar de que había oportunidad para servir, mi espíritu no estaba tranquilo por no haber hallado a mi hermano Tito. Ahora, ¿por qué Pablo se preocupaba por no haber visto a Tito? Porque con Tito había mandado la carta a los corintios. Y Pablo quería saber cómo habían reaccionado los corintios a esa carta. Quería saber si ellos habían corregido la situación que ya veíamos la semana pasada, si la habían tomado de buen agrado o si se habían enojado todavía más los corintios. Y entonces Pablo estaba preocupado por eso. Y él esperaba encontrarse allí en Troas a Tito para que le diera un informe acerca de lo que pasaba en Corinto. Y aunque él tenía oportunidad para seguir trabajando en la obra del Señor, él dice: preferí despedirme de ellos y partir a Macedonia, porque sabía que de Corinto Tito se tenía que mover a Macedonia, y en Macedonia era más probable que encontrara a Tito y Tito le diera este informe. Por eso la Nueva Traducción Viviente lo traduce de esta forma, aunque realmente el original no es así. Es algo que la Nueva Traducción Viviente añade para dar más claridad al texto, aunque en el original no es así. Sin embargo, ellos dicen, los traductores de esta versión dicen: cuando llegué a la ciudad de Troas para predicar la buena noticia de Cristo, el Señor me abrió una puerta de oportunidad, pero no sentía paz, porque mi querido hermano Tito todavía no había llegado con un informe de ustedes. Así que me despedí
y seguía hacia Macedonia para buscarlo. Entonces, la Nueva Traducción Viviente, para dar claridad al texto, añade esta parte. No tenía paz porque no había visto a Tito para que me diera un informe de ustedes. Y esa era la inquietud de Pablo. Más adelante Pablo lo va a aclarar, que él siempre tenía presente a los corintios. Y en esta misma carta vamos a adelantarnos un poquito. En el capítulo 7, versículos 6 y 7. Pablo dice así: pero Dios que que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. ¿Se dan cuenta? Ahí Pablo está narrando que efectivamente en Macedonia se encontró a Tito, y no solamente fue un gusto ver a Tito, que era colaborador de Pablo, sino que el gusto fue que Tito le dio un informe favorable, que los corintios realmente habían aceptado la carta con agrado, a pesar de que era una carta severa, que habían modificado su conducta, que habían disciplinado a quien tenían que disciplinar, y entonces Pablo se regocija. Anteriormente en Troas estaba inquieto, no tenía paz por no tener este informe, pero después dice, efectivamente encontré a Tito y él nos consoló porque me dio un informe de la iglesia en Corinto, y ese informe era favorable. La iglesia en Corinto había respondido de buena manera a la carta de Pablo, y entonces Pablo ahora sí va a visitarlos más adelante. Pero quiero que noten esto: Pablo siempre tenía presente a los corintios. Era una iglesia fundada por Cristo, era una iglesia por Pablo, y probablemente era a la que Pablo más le entregó su corazón. Pasó 1 año y medio con ellos y tenía un cariño especial por los corintios porque dice que eran sus hijos espirituales. Entonces Pablo iba y ministraba a otras iglesias, iba y predicaba el evangelio, pero siempre pensando en los corintios. Y Pablo va a decir: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Entonces Pablo dice: yo no tenía paz, yo estaba inquieto, yo no tenía un informe de ustedes, estaba ahí pues con la incertidumbre. Sin embargo, a pesar del panorama quizás un tanto gris, doy gracias a Dios. Ese más es un conector con la idea anterior. Podríamos poner ahí la palabra sin embargo, la palabra pero o algún otro conector. Y Pablo está diciendo: a pesar de mi inquietud, a pesar de mi falta de paz, yo doy gracias a Dios. Y doy gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo. Y cuando Pablo utiliza esta palabra triunfo, es algo bien interesante, que a nosotros quizás en el contexto en el que vivimos no lo relacionamos con lo que los corintios lo relacionaban, el mundo helénico lo relacionaba, porque Pablo está refiriendo a una celebración que hacían los romanos, conocida justamente como el triunfo romano. Era un desfile, como ustedes pueden ver en la imagen, en donde se juntaba todo el pueblo de Roma. Y había un desfile, y este desfile era en honor a un general que había ido a la guerra y que había conquistado, que había vencido, y ahora regresaba con ese triunfo a su imperio, al imperio romano, y se iba a presentar delante del César, delante del emperador, para recibir los honores de haber vencido. Pero no era cualquier triunfo. Para que un general fuera digno de este reconocimiento, fuera digno de este honor, tenía que cumplir con ciertas características. La primera era que este general tenía que haber combatido en el campo. No podía haber mandado él a sus tropas y que sus tropas vencieran mientras él estaba sentado o mientras él esperaba que sus tropas hicieran todo. Él debía haber participado en la batalla y salir victorioso. Su ejército tenía que haber matado al menos a 5,000 enemigos para que fuera digno de este honor. Y ese triunfo tenía que añadir territorio al Imperio Romano. Recordemos que el Imperio Romano fue uno de los más poderosos, quizás juntamente con el mongol,
Fue uno de los imperios más poderosos que se extendía cada vez más y se extendía a través de conquistas. Entonces el general tenía que añadir territorio al Imperio Romano y además de ello, esa última guerra o esa guerra en la que triunfó tenía que ser la última. Tenía que acabar en paz, tenía que poner un fin al conflicto bélico. Y entonces él regresaba victorioso, con sus enemigos derrotados y con un cese al fuego. Ya no había más guerra. Entonces, si cumplía con todas esas características, el emperador celebraba este triunfo romano, en donde ahí quizás no se alcanza a apreciar del todo en la imagen, pero el general iba acompañado de esclavos de guerra, y además de esclavos de guerra, iba gente tocando la trompeta, era una celebración, había fiesta, había sacerdotes que iban echando incienso, había pues sus tropas, el ejército que había vencido, y era todo un desfile en donde pues había caballos también, se aventaban rosas a las calles, y cuando los caballos pasaban, trituraban las rosas. Entonces la ciudad se impregnaba de un olor a rosas, de un olor a flores, ¿no? Y además de eso, los sacerdotes con el incienso, y era un olor que se extendía por todas las calles que iban pasando hasta llegar al Capitolio, en donde estaba esperándolo el emperador para rendirle honores a ese general. Entonces recordemos esto: requisitos para celebrar un triunfo. Esto lo vamos a recordar en la conclusión. 1, el general tenía que haber estado presente en el campo enemigo. 2, al menos había que haber matado a 5,000 de los enemigos. Tenía que agregar territorio al Imperio Romano y tenía que poner fin a la situación bélica. Ese último triunfo tenía que traer paz al Imperio Romano. Y entonces el general era acreedor a la celebración de un triunfo romano. Wiersbe dice lo siguiente: si un comandante al mando ganaba una victoria sobre el enemigo en territorio extranjero, y si mataba por lo menos 5,000 soldados enemigos y ganaba un nuevo territorio para el emperador, entonces tenía derecho a un triunfo romano. El desfile incluía al comandante montado en carro dorado, rodeado de sus oficiales. También incluía una exhibición del botín ganado en la batalla, tanto como soldados enemigos capturados. Los sacerdotes romanos también participaban, llevando incienso, ardiendo en tributo al ejército victorioso. La procesión seguía una ruta especial en la ciudad y concluía en el Circo Máximo, en donde los cautivos reducidos a la impotencia entretendrían a la gente, luchando contra bestias salvajes. Era un día muy especial en Roma, cuando a los ciudadanos se les agasajaba con un triunfo romano. Entonces era toda una celebración, porque el pueblo de Roma era un pueblo sádico realmente. Les gustaba las exhibiciones como las que hacían en el Coliseo, por ejemplo. Y los presos de esta guerra iban a parar justamente al Circo Máximo o al Coliseo, en donde tenían que combatir contra bestias. Y entonces al final la gente se congregaba para ver el desfile, pero también se congregaba para ver ese espectáculo de ver a los cautivos devorados por bestias salvajes. Y entonces esos esclavos, su fin era la muerte. La Biblia de Estudio de la Reforma dice lo siguiente, para entender lo que Pablo, cómo se ve a sí mismo Pablo, y dice: Pablo se ve a sí mismo como parte de la entrada triunfal de Dios a la ciudad celestial, como un desfile de la victoria que un antiguo general conduciría al regresar a su propia ciudad con los cautivos derrotados detrás de los carros. Pero aquí Pablo, quien antes fuera enemigo de Dios, es un cautivo que se goza, que participa y extiende las buenas nuevas de las bendiciones de la victoria del Rey. A pesar de los contratiempos como los que tuvo Pablo en Troas, los ojos de la fe pueden ver el avance imparable del reino de Dios. Así que Pablo ha sido cautivo por Cristo, ahora es esclavo de Cristo y, curiosamente, Pablo va a decir: me veo en un triunfo. Pablo dice: Cristo me lleva en triunfo, como un cautivo, como un esclavo. Pero Pablo se regocija de eso. Los que iban cautivos de los romanos sabían que iban a morir, sabían que su fin era acabar en el Coliseo romano devorado por bestias. Pero Pablo dice: yo soy uno que Cristo lleva en triunfo, pero yo no voy a morir, yo tengo vida en Cristo. Entonces
lo contrario, ¿no? Aunque Pablo está utilizando esta imagen, al ser nosotros derrotados por Cristo, salimos victoriosos. La mejor victoria que puedes obtener es la de ser derrotado por Cristo y convertirte en su esclavo. Porque el desfile triunfal de Cristo en tu vida no va a parar en muerte, sino va a parar en una vida eterna. Al ser tú llevado en ese triunfo con Cristo, en ese desfile hacia la ciudad celestial, tú como esclavo no vas a terminar en el Coliseo Romano devorado por bestias, vas a terminar victorioso, vas a terminar compartiendo la misma gloria que Cristo. Entonces la mejor victoria que tú puedes obtener es la de ser derrotado por Cristo y convertirte en su esclavo. Bill Hull dice que Cristo nos llama a morir, pero irónicamente es cuando más vivos estamos. Cuando Cristo nos lleva en triunfo, nos llama a morir, pero irónicamente es cuando más vivos estamos, porque ahora tenemos dentro de nosotros vida eterna. La versión Dios habla hoy dice: gracias a Dios que siempre nos lleva en el desfile victorioso de Cristo y por medio de nosotros da a conocer su mensaje, el cual se esparce por todas partes como un aroma agradable. Entonces, basado en esta traducción, escribo lo siguiente: tu vida debe ser un desfile en donde a cada paso que des vayas dejando un aroma agradable a Cristo o agradable a Dios. Pablo se ve a sí mismo en ese desfile, pero él dice que va esparciendo el olor del conocimiento a Cristo. Entonces nuestras vidas deben ser como la del apóstol Pablo, que a cada paso que demos sea como un desfile en donde vamos dejando impregnado nuestro aroma, pero ese aroma debe ser un aroma agradable a Dios y tiene que ser un aroma agradable a Cristo. Así como te platicaba el caso de mi amigo, ¿no? Que en donde se presentaba con su novia, pues tenía ese olor particular, y su novia cuando olía ese perfume le recordaba a su novio. Así nosotros, cuando las personas nos vean, nos escuchen, interactúen con nosotros, tienen que ver que olemos a Cristo. Tenemos una fragancia característica y es el aroma a Cristo, y a cada paso que demos tenemos que ir esparciendo el olor a Cristo, así como Pablo. Donde Pablo iba, allí era anunciado el conocimiento de Cristo. ¿Podemos decir lo mismo de nosotros? Es una pregunta que hace Hodge. ¿Podemos decir lo mismo? Pablo, a donde quiera que iba, dejaba impregnado ese aroma a Cristo. A donde quiera que iba, él aprovechaba para evangelizar, para hablar acerca de Dios. ¿Podemos decir lo mismo de nosotros? ¿Estamos en ese desfile esparciendo el olor al conocimiento de Cristo, así como lo hacía Pablo? MacArthur dice lo siguiente: la imagen se deriva del olor dulce e intenso del incienso que se quemaba en el desfile triunfal, que junto a la fragancia de flores esparcidas y trituradas por los cascos de los caballos, producía un aroma potente que llenaba la ciudad. Según la analogía, todo creyente es transformado y llamado por el Señor a ser una influencia notoria y grata para su evangelio en todo el mundo. Por eso Pablo menciona ahí, en el versículo 14: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor a su conocimiento. En todo lugar a donde Pablo va, lleva el olor a Cristo, lleva el olor al conocimiento del evangelio, predica el evangelio. Entonces MacArthur dice: todo creyente debe hacer eso, debe ser una influencia notoria. A cada lugar al que va debe de llevar el olor al conocimiento de Cristo, compartir el evangelio y que las personas escuchen la buena noticia del Señor Jesús. Cuando conoces a Cristo, tu fragancia cambia. Así como el mecánico o el jardinero son impregnados por el aroma característico de sus oficios, el cristiano es impregnado por el aroma a Cristo después de pasar tiempo en comunión con Él. Aquí tenemos unos hermanos que se dedican a la mecánica, ¿verdad? Y no me van a dejar mentir que hay aromas muy peculiares. Por ejemplo, el aroma a gasolina. Si estás trabajando con gasolina y te salpica la gasolina, tu ropa va a estar oliendo a gasolina por mucho tiempo. El aceite a veces. Cuando trabajas en la mecánica, tus manos se impregnan de un olor muy característico. Y obviamente te las lavas, te bañas y se te va el olor, pero hay ropa que ya nunca se le quita ese aroma. Siempre esa ropa va a oler a mecánico y obviamente va a ser la ropa que van a usar en su trabajo, ¿verdad? Y lo digo porque en algún tiempo yo trabajé también
de chalán de mecánico. Y entonces tenía ropa que ya nunca se le iba ese olor característico. El jardinero, por ejemplo, han visto que los jardineros agarran su mosquito y empiezan a cortar pasto, y el pasto tiene un olor muy potente que también se impregna en la ropa. Y entonces estas personas, después de hacer su trabajo, van a estar oliendo a algo muy característico de su trabajo. Así también el cristiano, cuando pasa tiempo con Cristo, se le impregna el aroma a Cristo. Y entre más tiempo pases con Cristo en comunión, más tu vida va a oler a Cristo. Entonces ese es nuestro oficio. Nuestro oficio como cristianos nos tiene que llevar a desprender, a emanar siempre una fragancia divina, una fragancia a Cristo, la fragancia, el olor al conocimiento de Cristo Jesús. Avanzamos a los versículos 15 y 16, y dice Pablo: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Entonces Pablo va a hablar aquí de dos grupos, y él dice: yo voy esparciendo el olor a Cristo, pero va a haber personas a las que ese olor les sea un olor a vida, y va a haber personas a las que ese olor les sea un olor a muerte. Dios habla hoy, lo traduce de esta forma: porque nosotros somos como el olor del incienso que Cristo ofrece a Dios, y que se esparce tanto entre los que se salvan como entre los que se pierden. Para los que se pierden, este incienso resulta un aroma mortal, pero para los que se salvan es una fragancia que les da vida. Entonces nosotros, como cristianos, nuestro deber es hablar las buenas nuevas del Evangelio, y va a haber personas a las que esas buenas nuevas les despierten sus oídos, y que Dios les abra su corazón, que pongan atención a tu mensaje y que entonces reciban vida eterna. Pero va a haber personas que sus oídos van a estar cerrados, y que cuando tú les hables del Evangelio te van a despreciar, se van a burlar de ti, van a rechazarte, y para esas personas el aroma que tú llevas a Cristo va a ser un aroma a muerte. Y ahorita lo vamos a ver por qué estoy diciendo esto. Esta traducción lo traduce de esta forma. Traducción en lenguaje actual dice: anunciar la buena noticia es como ir dejando por todas partes el suave aroma de un perfume. Entonces, por todos lados a los que vas tienes que ir dejando ese aroma a un perfume, sin importar si las personas son cristianas o no cristianas, sin importar si las personas te escuchan o te rechazan, sin importar si las personas aceptan tu mensaje o te menosprecian. A todos lados, a donde tú vayas, tienes que ir dejando un aroma a Cristo. Y cuando tú te pones un perfume, no te lo pones específicamente para una persona y para otra no, ¿verdad? A lo mejor tú te pones un perfume pensando en que la persona que te gusta se acerque y huelas bien para ella, ¿no? Pero la persona que te desagrada también, si pasa al lado tuyo, también va a percibir ese aroma, aunque no te lo hayas puesto para esa persona. Cuando tú te pones un perfume, todos los que están a tu alrededor van a distinguir ese perfume. Así pasa con el Evangelio. Cuando tú emanas el perfume de Cristo, lo emanas tanto para salvos como para no salvos. Tienes que predicarle, hablar de Cristo a los que te aceptan y a los que te rechazan. No puedes ocultar tu fragancia a unas personas y exhibirla para otras. Siempre tienes que estar oliendo a Cristo. Voy a volver a citar a este perfumista, Giorgio Armani, y él dice: una fragancia bien escogida puede ser una característica distintiva. Es la primera cosa que la gente percibe cuando entras en una habitación y la última que siente cuando te vas. Entonces, cuando una persona usa un buen perfume, se va de la habitación, pero la habitación sigue oliendo a esa persona, aunque esa persona ya no esté presente, ¿verdad? Así debe ser también con el cristiano. Siempre tienes que estar emanando un perfume a Cristo, siempre tienes que estar emanando el perfume, la fragancia al conocimiento de Cristo. Cuando una persona piensa en ti, tiene que pensar en un imitador de Cristo, en alguien que sigue los pasos de Jesús, aunque tú no estés presente. El incienso de los sacerdotes romanos significaba vida y victoria para el general y los soldados triunfadores, pero para los cautivos de guerra significaba derrota y muerte. Entonces Pablo sigue con esta analogía, y él dice: para unos es olor de vida, para otros olor de muerte para muerte, porque en el desfile justamente pasaba eso.
emanaban las rosas un perfume muy peculiar. Los sacerdotes iban esparciendo el incienso, y tanto para el general como para los oficiales, como para el pueblo ahí reunido, eso significaba victoria. Y cuando una persona olía esa fragancia, sabía que el general había vencido. Cuando una persona romana, claro. Tal vez una persona andaba por ahí y veía el desfile y se acercaba, y aunque el general ya hubiera pasado, seguía oliendo a victoria, seguía oliendo a ese incienso y esas rosas, y él sabía que el Imperio Romano había conseguido la victoria. Sin embargo, para los que iban como esclavos, ese olor, por muy agradable que fuera, era un olor de muerte, porque ellos sabían que iban a terminar en el Coliseo romano, devorado por bestias. Entonces, ese mismo olor era un olor de vida y de victoria para los romanos, pero era un olor de derrota y de muerte para los cautivos. Entonces Pablo dice: yo voy esparciendo el aroma a Cristo, y para unos es vida, para otros es muerte. Vamos a aclarar esto con algunas citas. Vamos a Juan 3, 18, 19. Dice lo siguiente: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El deber del cristiano entonces es predicar el evangelio, y el Espíritu Santo va a hacer la obra en cada persona. No es tu deber hacer la obra de redención en las personas, no es tu deber hacer que las personas crean, pero aquí en Juan encontramos esto muy claro. Va a haber personas que van a recibir el evangelio y por haber creído ya no tienen condenación, pero va a haber otras que por no hacer caso al evangelio, por resistirse a creer, ya están condenadas por no haber creído. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo, pero ellos rechazaron la luz porque amaron más a las tinieblas. Entonces el mismo mensaje salva a unos y da vida, y el mismo mensaje condena a otros por no haber creído y les da muerte. Y entonces eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Ese mismo mensaje, ese mismo aroma que yo voy esparciendo en todos lados, va a haber personas que sea aroma de vida a los que creen, como dice Juan, y va a haber personas que sea aroma de muerte a los que no creen, como lo encontramos ahí en Juan. Juan 15, 22, hablando también Jesús, lo dice de una forma muy clara. Y Jesús dice: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¿Por qué no tienen excusa? Porque ahora conocen. Porque ahora saben lo que Jesús ha enseñado. El mensaje de Jesús ahora lo conocen, y por no haberlo creído ahora están condenados. Entonces obviamente nosotros como cristianos tenemos que esparcir el aroma esperando que las demás personas sean salvas. Pero eso no nos corresponde saberlo, ni tampoco nos corresponde hacer esa obra. Y sin embargo, a veces vamos a enseñarle el evangelio a unas personas, y esas personas lamentablemente van a ser condenadas por haber escuchado el mensaje del evangelio y no haberlo creído. Y entonces, entre más conocimiento tenga una persona, mayor será su condenación. Entre más conocimiento del evangelio tenga una persona y lo haya rechazado, más grande será su condenación. Incluso Cristo dice que será más grande que el castigo de Sodoma y Gomorra, porque ellos conocen la verdad del evangelio, pero la han rechazado. Y entonces ese aroma que ellos han percibido va a ser un aroma a muerte para ellos. Pedro utiliza otra analogía, pero la idea es la misma. Primera de Pedro 2, 6 al 8. Él va a utilizar la analogía de una piedra, pero al final la verdad es la misma. Y Pedro dice así:
Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la piedra del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Se dan cuenta? La idea es la misma. Para el que recibe el Evangelio, Cristo se convierte en una piedra sólida, en un cimiento firme, en alguien en quien tú puedes confiar, en alguien en quien tú puedes protegerte. Pero para quien no cree, esa misma piedra viene a ser piedra de tropiezo, piedra de condenación. Entonces Cristo es al mismo tiempo una roca en donde tú puedes refugiarte, pero es al mismo tiempo una roca en donde tú puedes tropezar si no crees en su Evangelio. Pablo utiliza la analogía del perfume, Pedro utiliza la analogía de una piedra, pero al final la idea es la misma. Los que crean se salvan y los que no crean se pierden. El Evangelio es el mismo, el resultado es diferente de acuerdo a cómo tú respondas a ese Evangelio. Josh va a mencionar lo siguiente: la palabra de Dios es penetrante y poderosa, tanto para salvar como para destruir. No puede ser neutral. Si no salva, destruye. El Evangelio siempre va a causar una de las dos cosas: o va a salvar o va a destruir. La diferencia es el que cree y el que no cree. También Josh menciona lo siguiente: nosotros como ministros y nuestra labor de predicar a Cristo son aceptables a Dios, sin importar cuál sea el resultado de nuestros trabajos. El Evangelio y todos los que lo predican son muy gratos a Dios, tanto si los hombres lo reciben y se salvan, como si lo rechazan y se pierden. Utilizando esta analogía del triunfo romano, cuando se presentaban delante del emperador, el emperador percibía ese aroma y para él era agradable. Para él no le importaba si venían ahí algunos esclavos y esos esclavos iban a ser devorados, o si venían cierto número de sobrevivientes de su ejército. Para él era agradable porque habían conseguido la victoria, ¿no? Para Dios, nosotros somos ese aroma que Cristo presenta. Somos ese aroma que Cristo lleva en ofrenda al Padre, y para el Padre somos agradables sin importar si nuestra obra produce un cambio en las personas o no lo produce, sin importar si el Evangelio que predicamos es aceptado o es rechazado. En lo que Dios se agrada es en que tú esparzas el aroma, en que tú emanes esa fragancia a Cristo. En eso es en que Dios se agrada. Al final Dios es soberano y Dios ya sabe quiénes van a aceptar el Evangelio, Dios ya sabe quiénes lo van a rechazar. De hecho, Dios predestina a los que han de ser salvos, Dios los elige, y en ti solamente está predicar. En ti no está hacerla de Espíritu Santo, no te compete eso. En ti no está la labor de abrir los corazones, esa obra solamente la puede hacer el Espíritu de Dios, pero en ti sí está el ir y emanar la fragancia a Cristo, y en eso es en donde Dios se agrada. Eso es lo que Dios quiere de ti, y eso va a hacer que Dios perciba un olor grato que emana de tu vida, un olor a Cristo. El versículo 16 concluye diciendo en la parte B: y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente para llevar el Evangelio? ¿Quién es suficiente para llevar un aroma agradable delante de Dios? Y la respuesta es nadie, aunque eso lo vamos a ver más adelante. Pablo va a responder a esta pregunta en el capítulo 3. Así que ahorita únicamente vamos a decir lo siguiente: nadie es suficiente para servir a Dios, todo es por gracia. Entonces, sí, le servimos a Dios, aunque no somos suficientes, porque Dios nos da la gracia para poder servirle a Dios. Y entonces Pablo dice: nadie es suficiente, pero por gracia yo le sirvo y yo llevo ese olor a todos lados. La Biblia de Estudio de la Reforma dice: llevar un mensaje de vida eterna o muerte es una responsabilidad seria. Nadie es digno de esta labor solemne, no obstante, Dios nos capacita para ello. Es un trabajo importante, ¿no? Llevar un mensaje que va a producir consecuencias eternas. Llevar un mensaje que va a dar vida a unas personas, pero que va a dar muerte a otras. Qué responsabilidad, ¿no? Qué situación tan comprometedora. Y nadie es digno, y nadie es capaz de eso, pero Dios por su gracia nos hace capaces, nos capacita, nos da dones, nos da herramientas. Y en el capítulo 3 Pablo va
a responder a esta pregunta, pero eso lo veremos la siguiente semana. Entonces avanzamos al último versículo, versículo 17, y Pablo dice: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. La palabra medrar es mejorar la posición económica o social. Es decir, Pablo está diciendo: no somos como aquellos que trafican con el evangelio, no somos como aquellos que mejoran sus posesiones económicas con el evangelio, no somos como aquellos que se venden para obtener riquezas. Dice Eclesiastés: no hay nada nuevo debajo del sol. Así que lo que tú ves que pasa el día de hoy, que hay predicadores que se enriquecen a costa del pueblo cristiano, pasaba también anteriormente. También anteriormente se falsificaba el evangelio. También anteriormente había personas que solamente querían vivir del evangelio y se aprovechaban de él. Pero dice Pablo: nosotros no somos como esos que comercian con el evangelio, como esos que se enriquecen con el evangelio, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Pablo es alguien que efectivamente lleva el olor a Cristo y no una imitación. Este verbo podría aplicarse a los vendedores de piratería que saben vender un producto falso como original. Es decir, presentan un evangelio falso y lo hacen pasar como el evangelio verdadero. Este verbo medrar generalmente se utilizaba con aquellos vendedores de vino que diluían el vino con agua para hacer más voluminoso su mercancía y obtener mayores riquezas. Entonces ellos tomaban un vino, le echaban agua y lo vendían como si fuera un vino puro. Y así había personas ahí en la iglesia de Corintio que tomaban el evangelio, lo modificaban y hacían pasar un evangelio falso como verdadero. Pero dice Pablo: nosotros no somos como ellos. Ahora, nadie compraría un Hugo Boss que cueste 300 pesos, ¿verdad? El Hugo Boss anda como en 3,000 pesos, 2,000 pesos, no sé. Si ves un Hugo Boss de 300 pesos, o una de dos: o es robado o es falso. Nadie te va a vender un Hugo Boss por 300 pesos que sea original, ¿verdad? Entonces nadie compraría un Hugo Boss que cuesta 300 pesos porque el solo precio delataría que no es un producto original. Así el cristiano debe estar muy atento a no comprar un evangelio diluido que ofrezca una gracia barata. La gracia siempre es costosa, porque le costó al Hijo de Dios morir en una cruz. La gracia te lleva a actuar en santidad. La gracia te lleva a responderle a Dios con compromiso. Una gracia que no te pide compromiso, una gracia que no te pide santidad, es una gracia barata que no tienes por qué comprar, porque es una gracia diluida, una gracia falsa. Tu vida debe desprender el aroma de una vida verdaderamente cristiana, no una imitación de cristianismo diluido por una vida no comprometida. Entonces estamos llamados a emanar el aroma a Cristo, pero no un aroma diluido, no un aroma que solamente te lo pones para venir a la iglesia, sino un aroma que llevas contigo cada día, a cada paso que das, en tu vida diaria, una vida comprometida que realmente emana ese aroma a Cristo y no es un perfume diluido. Carolina Herrera, otra perfumista famosa, dice: el accesorio invisible para cada prenda es el perfume. Y tomando esta idea y lo que hemos estado hablando el día de hoy, podríamos decir lo siguiente: para cada situación de tu vida, tu mejor accesorio es el aroma a Cristo. Y el aroma a Cristo es un aroma a santidad. Nosotros somos vestidos con un vestido nuevo. Nos dan vestiduras reales. Gracias a creer en Cristo, tenemos vestiduras reales y el accesorio perfecto para esa vestidura real es un perfume que huela a santidad. Es un perfume que huela a Cristo. Entonces, para cada situación de tu vida, tu mejor accesorio es el aroma a Cristo, y el aroma a Cristo es un aroma a santidad. En cualquier situación en la que te encuentres, actúa con santidad, aunque eso comprometa tu vida, aunque eso comprometa a lo mejor la aceptación con otras personas. Ten una vida comprometida con la santidad y no una vida comprometida con el mundo. Una ofrenda con olor grato a Dios es lo que tenemos que hacer. Levítico 1:17 dice: y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos, y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego,
holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Este capítulo de Levítico está hablando de los holocaustos, de las ofrendas que se presentan a Dios. Y este último versículo, el versículo 17, está hablando de los que tienen menos recursos. Los que tienen más recursos pueden llevar ganado, pero los que tienen menos recursos pueden llevar un tortolito, o más bien una pareja de tortolitos. Y se ofrecían holocausto, y dice, un holocausto es algo que se quema. Ese holocausto va a producir un humo, obviamente, y ese humo va a subir como un olor grato a Jehová. Esa ofrenda que el pueblo judío llevaba a Dios subía como un olor grato, y Dios se deleitaba en esa ofrenda, en esa obediencia. Génesis 8, 20 al 21, este es uno de los temas, por cierto, que vamos a estar viendo en discipulado, un comercial breve. Dentro de 8 días empezamos discipulado, al rato les doy más informes. Génesis 8, 20 al 21 dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Ustedes conocen esta historia, saben que Dios destruyó prácticamente a toda la humanidad, dejando solamente a 8 personas vivas que entraron en el arca, y al final Noé y su familia descienden, y Noé, en gratitud a Dios, hace una ofrenda a Dios. Y dice aquí, en el versículo 20, y percibió Jehová un olor grato en su corazón. Ahora, tanto en Levítico como en Génesis, no es que a Dios le guste la carnita asada, no es que Dios sea norteño, ¿no? Y que le agrade hacer carnitas asadas. Dios es espíritu, Dios no se alimenta. Lo que realmente está percibiendo como olor grato es la obediencia y es la gratitud, es la adoración. La adoración que tú das en tu vida es lo que sube como una ofrenda de olor grato a Jehová. Nosotros hoy en día ya no hacemos sacrificios de ese tipo, pero nuestra vida tiene que ser un sacrificio, y justamente Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ya no presentas tú una ofrenda como Levítico, tampoco vas a hacer una ofrenda espontánea como la hizo Noé, pero tú eres el holocausto, tú eres esa persona, ese sacrificio que se entrega y que el aroma sube delante de Dios, y Dios se agrada del aroma cuando tú le adoras, cuando tú vives en obediencia, cuando tú vives esparciendo el olor a Cristo. El perfume es algo invisible y sin embargo un accesorio inolvidable. Este es otro perfumista, Coco Chanel, y él dice lo siguiente: el perfume es algo invisible y sin embargo un accesorio inolvidable. Es un aroma característico de tu persona cuando tú usas cierto tipo de perfume, ¿no? Y cuando una persona, como en el caso que les comentaba, huele ese perfume, pues le va a recordar a ti. Entonces es algo invisible, pero es algo inolvidable. Y quiero que te imagines lo siguiente: que tu vida esté siempre emanando el perfume característico a Cristo, y que cuando llegue el momento de partir de este mundo, las personas piensen en ti y piensen en ese aroma característico que tú tenías a Cristo, y que puedan decir: el hermano Max olía a Cristo, era su característica, era su fragancia distintiva. La hermana Elo olía a Cristo, y que sea un accesorio inolvidable aunque nosotros ya no estemos en este mundo. Que cuando partamos la gente nos recuerde y recuerde nuestra fragancia característica como una fragancia que olía a Cristo. Y vuelvo a poner esta frase que ya ponía al principio: tu vida debe ser un desfile en donde a cada paso que des vayas dejando un aroma agradable a Dios, un accesorio invisible, pero un accesorio inolvidable. Que las personas que te rodean se den cuenta que tu vida emana ese olor a Cristo y emana ese olor a santidad. Efesios 5:2 dice: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo se entregó a sí mismo y fue un olor fragante a Dios, y dice: ustedes deben de andar en ese mismo amor que anduvo Cristo. Y así como Cristo fue un sacrificio que hizo desprender un aroma fragante a Dios, nuestras vidas deben de ser un sacrificio que haga subir un aroma fragante a Dios. Al final del desfile,
el emperador recibía con agrado al general que había vencido. Y aquí vamos a recordar los 4 puntos que habíamos dicho anteriormente. El general tenía que haber participado en combate, tenía que haber matado al menos a 5,000 personas, tenía que añadir territorio al Imperio Romano y tenía que establecer la paz. Y fíjate lo que dice Apocalipsis 6:2. Y miré y aquí un caballo blanco, y el que montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cristo es ese que monta ese caballo blanco y que sale venciendo y para vencer. Cristo es el vencedor y no hay una historia alternativa. Cristo vence. Ese es el final de la historia. Cristo vence, salió para vencer. Entonces Cristo es ese general que vino a una tierra extranjera y derrotó por completo a su enemigo. Pero fíjate, el botín de la batalla no son muertos, pero sí esclavos que ahora tienen vida en Cristo y que van en ese triunfo juntamente con Pablo, ¿verdad? Y que son presentados como un incienso agradable a Dios. El reinado de Cristo será eterno y será un reinado de paz perpetua. Cristo es el que sale para vencer, Cristo es el que establece una paz eterna, y Cristo es el que presenta una ofrenda al Padre, y esa ofrenda somos todos nosotros, los redimidos por la sangre de Cristo, que emanamos un olor fragante, y ese olor fragante es al mismo Cristo. Ahora quiero concluir con lo siguiente. Toma una decisión, pero debes saber que cualquier decisión que tomes tendrá consecuencias y consecuencias eternas. Y esto quiero enfocarlo principalmente quizás a la persona que nos ve desde casa, que no se congrega, que quizás está escuchando por primera vez el Evangelio, que quizás lo ha escuchado pero no se ha decidido a seguirlo. Tienes que tomar una decisión, pero la decisión que tomes va a tener consecuencias eternas. Y puede ser una vida eterna o una muerte eterna, porque el aroma que tú estás recibiendo a Cristo es un aroma para vida, para aquellos que lo reciben, pero es un aroma para muerte, para aquellos que lo rechazan. Y asimismo para nosotros, hermanos, si hay alguno aquí que ha estado viviendo una vida falsa, una falsa santidad, una falsa vida cristiana, tienes que decidirte y optar por dejar esa vida falsa y entregarte por completo al mundo, o dejar esa vida falsa y empezar a vivir una verdadera vida cristiana que realmente esparza ese aroma a Cristo. Ponte de pie y vamos a orar. Señor y Dios Padre eterno, que mandaste a tu Hijo Jesús a morir por nosotros en una cruz. Gracias porque ahora somos partícipes de ese triunfo que Cristo obtuvo, de aquel que salió venciendo y para vencer, y que nos ha hecho cautivos, que nos ha hecho esclavos, pero irónicamente al hacernos cautivos y esclavos nos ha dado vida eterna. Gracias porque ahora somos presentados delante de ti como una ofrenda agradable a ti, de la cual tú te agradas, de la cual tú te gozas, de la cual tú recibes un olor grato, Señor. Y te pido que lleves a nuestras vidas a realmente ser vidas que a cada paso que dan vayamos emanando un perfume de santidad, vayamos emanando un perfume de gratitud a ti, vayamos emanando un perfume de obediencia, vayamos emanando un perfume de adoración, y que nuestras vidas sean vidas que realmente te agraden, que realmente cumplan con tu voluntad, y que seamos instrumentos en tus manos para llevar el Evangelio a otras personas, y para que otras personas también vengan a vida y también vengan a gozar de los beneficios que obtenemos gracias a tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, porque nadie es digno de ser servidor tuyo, nadie es digno de cumplir esa tarea, pero tú nos haces dignos y tú nos capacitas gracias al sacrificio de tu Hijo, Señor. Gracias, Padre, y que en nuestras vidas tú seas glorificado, que en nuestras vidas tú recibas la honra, Señor, y que pongas el querer como el hacer de trabajar para ti, de trabajar para tu reino, y de trabajar siempre llevando y esparciendo el olor a tu conocimiento, así como lo hacía Pablo a todo lugar al cual él iba, Señor. Santifica nuestras vidas y que nuestras vidas sean vidas comprometidas, Señor, con tu palabra y con tu voluntad, Padre. Y de esa forma
pues agradarte, Señor, y de esa forma ser un sacrificio vivo delante de ti, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Puedes tomar tu lugar, lo siento. El apóstol Pedro, en su carta, nos posicionaba en una característica imposible. El pueblo de Israel tenía una tribu selecta para que pudiera ministrar las cosas espirituales, y solamente el linaje de Leví era privilegiado en esas actividades. Pero ahora, a través de Jesucristo, ahora todos sus servidores, todos sus hijos que son comprados con sangre preciosa, nos llama que somos linaje escogido de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Vaya responsabilidad que tenemos como cristianos. Amigo que nos visitas en línea, en las transmisiones, en los videos que están alojados en Facebook, te invitamos a que estés con nosotros pronto. Todos los domingos, 11 de la mañana, tenemos servicio presencial. Que Dios te bendiga.